Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 1. En esta mañana vamos a dar inicio a nuestro estudio formal del libro de Santiago. Ya hicimos las introducciones debidas, a quién está dirigido, quién lo escribió, algunas consideraciones gramaticales, de estilo, algunos enfoques de lectura que debemos tener en cuenta. Y hoy ya vamos a comenzar en detalle, paso a paso, desarrollando, analizando esta carta, que es una carta universal o una carta general que Dios a través del escritor Santiago nos manda a todos los creyentes. El texto dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El texto que tenemos en esta mañana es corto, es introductorio y es básicamente un texto informativo, ¿sí? Que en términos generales diríamos no tiene doctrina, no tiene una estructura muy profunda, simplemente es como una introducción, como cuando uno va a escribir un mensaje y uno dice para, ¿sí? ¿Quién lo envía y a quién lo envía? Y un cordial saludo o atento saludo, que son las formalidades propias de un escrito, de una carta, de un mensaje, cuando nosotros vamos a dirigirnos a alguien. ¿Sí? Todo mensaje o toda carta tiene una estructura. ¿Sí? Y cuando estuvimos aprendiendo a hacer carta, nos decían pues que se pone la fecha, la ciudad, a quién, de quién, y un saludo muy formal, muy corto, muy preciso, para luego sí entrar en el desarrollo del mensaje. Santiago, hemos dicho que es un predicador, pero además de eso también es un pastor. Y como pastor y escritor nos va a dar este sermón que nos va a ser de gran utilidad. El libro de Santiago lo estamos desarrollando bajo un eslogan: el Evangelio es un culto hecho vida y la gracia de Cristo nos llena de obras. Eso es lo que hemos estado diciendo. Entonces en esta mañana vamos a estudiar ese primer versículo. Pero quiero que pensemos en un deseo. Si ustedes tuvieran la oportunidad de pedir un deseo, ¿qué deseo pedirían? Nosotros vivimos en una sociedad cargada de deseos, que los deseos generalmente son como anhelos, ¿sí? Como antojos o como gustos que uno quiere suplir o que quiere tener. Entonces cuando a uno le dicen pida un deseo, es como sueñe con algo, ¿sí? Sueñe con algo que quisiera que se le hiciera realidad, como una utopía o como un anhelo, un antojo que usted quisiera que se le diera. Si a usted le dijeran en este fin de año, pida un deseo y yo se lo quiero cumplir, ¿qué deseo pediría? O pida un deseo a ver si alguien se lo hace realidad. ¿Sí? Cuando uno cumple años, a veces le dicen que cuando apaga la velita, pida un deseo. O que pida un deseo dependiendo del número de velitas que tiene el pastel. O en el fin de año también le dicen a uno, pida un deseo. ¿Sí? Normalmente la sociedad está llena de deseos y no es malo tener deseos porque los deseos son parte del diseño de Dios para el ser humano. Los seres humanos no solamente tenemos razón y conciencia, sino que también tenemos emociones y también tenemos y manifestamos deseos. No es malo tener deseos. Lo malo es cuando esos deseos son dañinos, son egoístas, son perversos, cuando uno como deseo le pide mal a otro. ¿Recuerdan cuando este gobernador judío le dijo a su hija que pidiera un deseo y que le concedía la mitad de su reino? ¿Recuerdan qué deseo se cumplió allí? La muerte de Juan Bautista, y fue un deseo, ¿sí? Pero fue un deseo malvado, ¿sí? Muy sanguinario. Así que no todos los deseos son genuinos, pero sí parte de la vida nuestra consiste en los deseos, que es desear algo y a veces procurar cumplirlo. A veces uno dice, yo quiero viajar, yo quiero estudiar, quiero descansar, quiero reunirme en familia, y muchos de esos deseos se pueden cumplir. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que la Biblia también está llena de deseos que Dios plantea para nosotros y que esos deseos son la voluntad soberana de Dios para nuestra vida? Una de las formas como nosotros manifestamos deseos es a través del saludo. ¿Sí? Cada vez que saludamos a alguien le estamos manifestando un deseo, ¿sí? Que te vaya bien, que Dios te bendiga, bendiciones o cómo has estado. ¿Sí? Esos son una especie de deseos públicos
que nosotros expresamos. Sin embargo, quiero que consideremos que esta carta que introduce Santiago pidiendo un deseo, nos va a decir a quiénes está dirigida y cómo esa carta constituye para nosotros hoy, ese texto inicial, un gran deseo de Él para nosotros. Dice la Biblia que esta carta o este mensaje fue escrito a las 12 tribus dispersas, a las 12 tribus dispersas. Algunos dicen que muy probablemente Santiago escribió a todos los judíos dispersos en el mundo conocido debido a las múltiples persecuciones que habían existido. Otros dicen que la carta estaba dirigida solo a los ancianos, presbíteros y pastores o rabinos de esas sinagogas donde se congregaban los creyentes dispersos. No sabemos con exactitud si fue dirigida a toda la comunidad o dirigida específicamente al liderazgo de esas iglesias en esas regiones de Mesopotamia o del Mediterráneo. Lo cierto del caso es que Santiago habla con mucha propiedad, con contundencia, con vehemencia, y es muy claro en expresar sus propósitos y sus deseos. El título de hoy es Pide un deseo. Santiago nos va a decir eso, y Santiago nos va a enseñar, si nos dieran la oportunidad de pedir un deseo a favor nuestro o a favor de otro, ¿qué deseo pediríamos? Pues normalmente uno pide que haya salud, que haya abundancia, que haya felicidad, que haya salvación, o que paguemos las deudas, que viajemos. ¿Sí? Los deseos normalmente que pedimos en esta temporada son ese tipo de deseos. ¿Sí? Que nos vaya bien en el negocio, que nos asciendan, que tengamos trabajo, que podamos estudiar, que podamos mantener unidad. Muchos deseos que son bonitos, pero que no tienen que ver con el deseo que Santiago nos va a plantear aquí. Santiago nos va a plantear un deseo un poco distinto y quisiera que hoy lo consideráramos. Santiago conoce ampliamente la ley del Antiguo Testamento. Recuerden que hace menciones, más de 30 menciones en su carta al Antiguo Testamento, especialmente a la ley de Moisés, Éxodo y Deuteronomio, pero también a la literatura sapiencial como Proverbios. Y Santiago conoce ampliamente las enseñanzas del Señor Jesús porque hace múltiples menciones al Sermón de la Montaña que se narró en Mateo capítulo 5, 6, 7 y 8. Entonces Santiago tiene dos tipos de conocimientos que le son muy valiosos a la hora de enseñar y a la hora de presentarse. Por eso él se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo y dirige su mensaje a las 12 tribus dispersas. Esa mención claramente nos pone en dos columnas vertebrales de su enseñanza, que es la enseñanza del Evangelio, porque él se presenta como seguidor de Jesucristo, como conocedor, como heraldo y mensajero de Jesucristo, pero también dirigida su carta o su mensaje a las 12 tribus, es decir, a un pueblo que tiene raíces históricas o que tiene su origen en el Antiguo Testamento. Esas dos partes las tenemos que unir en un todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que cuando Santiago pide un deseo para los creyentes y cuando nos comienza a relatar su carta, nos está pidiendo un deseo en conformidad con esos dos componentes de la historia bíblica, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, donde se conforma el pueblo de Dios y las tribus y los patriarcas y toda la revelación sobre el Mesías, y el Nuevo Testamento, que tiene que ver con el cumplimiento o el advenimiento de Jesucristo, de quien Santiago es mensajero. ¿Me hago entender? Es importante que notemos eso. Santiago no solo basa su deseo en el Antiguo Testamento o solo en el Nuevo, sino que logra unir o armonizar las dos partes o componentes de la revelación y de esa manera nos presenta su gran deseo. Gálatas capítulo 2, versículo 4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Está escribiendo Pablo a la iglesia de Galacia, que era una iglesia de Asia Menor. Y Pablo está hablando de que los creyentes tienen libertad en Cristo y disfrutan del gozo del Evangelio a pesar de. ¿Y qué es lo que él considera como un pesar o una lástima o una amenaza para la iglesia de Galacia? Que algunos creyentes judíos o judaizantes
se fueron a territorio gentil, es decir, Asia Menor, se introdujeron en medio de la iglesia de Galacia para expiar la libertad de los creyentes. Eran judíos itinerantes o judíos que habitaban en esa zona del Mediterráneo, pero ellos iban a los templos o a los cultos de los judíos, de los gentiles en la iglesia de Galacia, no para aprender o para adorar o para crecer, sino entraban para expiar. ¿Cómo les parece esa actitud de esos hermanos creyentes judíos en territorio gentil? Era una actitud muy peligrosa, ¿sí? Porque si nosotros sabemos que alguien entra a expiarnos, pues tenemos que tener cuidado. Posiblemente no porque estemos haciendo cosas malas, sino porque sabemos que una persona que viene a expiar puede de cualquier detalle pegarse para causar daño. Esa misma situación que se presentó en Galacia se está presentando ahora en la iglesia a la cual Santiago dirige su carta. Es decir, parece ser que algunos de estos judíos ortodoxos querían mezclar el judaísmo con el cristianismo y visitar las iglesias cristianas entre gentiles para causar amenaza a los creyentes diciéndoles: ustedes no están cumpliendo todo, ustedes no están haciendo las cosas bien, y en lugar de ir a adorar a Dios, iban a expiar, a incomodar y a juzgar a los hermanos. Eso es lo que nos va a decir Santiago en su carta. Gran parte del mensaje de Santiago es: si usted va a juzgar a otro, pues es mejor que ni siquiera vaya. Si usted se va al culto para ver cómo el otro va vestido, qué hace, qué piensa, qué opina, cómo actúa, o para juzgarle por sus pecados o sus faltas, pues usted no hace bien. Ni usted hace bien, ni hace bien a los demás, porque termina juzgando o señalando a otros. ¿Conocen esos ejemplos? De pronto hemos conocido personas que no vienen a adorar o a aprender o con el deseo genuino de conocer la palabra, sino simplemente vienen como espías. Se camuflan, y ahí es donde la Biblia dice que hay lobos vestidos de ovejas, que hay cizaña y que hay mala hierba sembrada o que quiere crecer en medio de la iglesia para dañar la buena semilla que es el trigo. Ante esa gran necesidad es que Santiago escribe y va a pedir inicialmente un deseo como parte introductoria. Santiago se presenta como hermano del Señor y sabemos que era un discípulo y seguidor del Señor. Gálatas 1:19 lo dice. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y ahora sí comienza con su deseo. El texto de esta mañana es: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La primer parte del deseo de Santiago para los hermanos que reciben el mensaje es salud. ¿Sí? Y esa es una de las palabras comunes hoy cuando se hace un brindis, ¿cierto? Cuando se hace un brindis en una reunión social, en una celebración, se levantan las copas y se dice salud o a su salud. Y es muy interesante porque cuando nosotros decimos salud, generalmente estamos pidiendo un deseo, ¿sí? Y el deseo, pues, que tengas salud, o que seas próspero, o que te vaya bien. Santiago no está haciendo un brindis acá. Santiago está haciendo la introducción a su prédica. Pero en esa introducción a su prédica usa el mismo término que nosotros usamos cuando hacemos un brindis, y es salud. ¿Por qué Santiago usó ese concepto y no usó otro? ¿Y qué significa esa palabra que, aunque es muy corta, pues dice mucho en esta carta? Ya vimos la semana pasada que en Corintios y en Hechos y en otros lugares de la Escritura, en el Nuevo Testamento, se usa la palabra salud. Es decir, salud no solamente es un cordial saludo, sino que salud termina siendo un deseo, o un anhelo, o un propósito que yo quiero que se dé en mis lectores o en mis receptores del mensaje o en la audiencia que me escuche. Salud. ¿Qué significa salud? Bueno, salud era uno de los saludos comunes en el territorio gentil en esa época antigua del Mediterráneo en el primer siglo. Era un saludo común, como hoy en día decir saludo o saludes, ¿sí? O como le decimos a nuestros hijos cuando no saludan, le decimos pero salude,
¿sí? Es decir, ofrezca un deseo de salud o de un buen propósito o un buen deseo. Eso es importante. Entonces, salud era el saludo común en territorio gentil y Santiago le está escribiendo a creyentes judíos que viven en territorio gentil. En el pensamiento hebreo antiguo, el saludo no era salud, el saludo era shalom. ¿Recuerdan? Que era básicamente el mismo saludo en griego, pero con un término del hebreo que es shalom, que significa la paz de Dios sea contigo, o yo deseo que te vaya bien, o yo te deseo que seas prosperado y que te vaya bien en todo. Era un deseo integral. Pero en el Nuevo Testamento, en la época de Jesucristo, con la expansión del Evangelio, el saludo de los discípulos o los apóstoles fue gracia y paz, que sigue siendo un deseo, que sigue siendo un buen propósito. Entonces, prácticamente pudiéramos decir de alguna manera que shalom, salud o gracia y paz o bendiciones o Dios te bendiga son buenos deseos que deseamos para otra persona con relación a lo que nosotros queremos que le vaya a esa persona en la vida. En ese caso, el saludo de Santiago, salud, no era que los receptores del mensaje tuvieran buena salud, porque a veces pensamos que cuando levantamos la copa y decimos salud, lo que queremos es que la persona esté libre de enfermedades. Pero no ese era el contexto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con relación a ese saludo. El saludo salud tiene que ver con salud del alma o del espíritu y se constituye en un sinónimo del término salvación. Es decir, salud es salvación, que era lo mismo que los hebreos decían cuando decían shalom, que la paz de Dios esté en tu alma, es decir, que disfrutes salvación, prosperidad, perdón, bienestar y que en todas las cosas seas prosperado. Recuerden que el apóstol Juan escribió: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, cuando un escritor bíblico usa la palabra salud en este contexto de la bendición o del deseo, él no está diciendo que se le quiten todos los achaques, ¿sí? O que no le duela una muela. Lo que está diciendo es: yo deseo que tú seas salvo, o yo deseo que tú conozcas al Salvador, o yo anhelo que tú estés en acuerdo con el Salvador para que tengas vida y para que tengas esperanza. Y ese saludo está en concordancia con un texto de Isaías 53 que dice: por sus llagas fuimos nosotros curados, y que se ha usado como un texto para reclamar salud física, cuando ese texto lo que está es describiendo el sufrimiento de Jesucristo para otorgarnos la salud espiritual o la salud del alma. Entonces, lo primero que hace Santiago cuando saluda a sus hermanos es: yo deseo que ustedes estén a salvo, o yo deseo que ustedes sean salvos, o yo deseo que ustedes entiendan que el mejor deseo y anhelo para ustedes es la salvación de su alma. ¿Me hago entender? Entonces ya vamos poniendo en orden las ideas. Si yo les digo a ustedes: pidan un deseo, no sé si pidieron salvación, pero si no pidieron, el mejor deseo para nosotros o para otros es que ellos sean salvos. Nosotros les podemos desear dinero, viajes, becas, regalos, y todas esas cosas nos agradan temporalmente, pero no hacen la diferencia. Santiago nos dice: yo les voy a desear que ustedes entiendan, disfruten y conozcan la salvación, y entiendan al Salvador y disfruten salud, es decir, salvación para su alma. ¿Cómo les parece? ¿Les gusta ese deseo? Ese es el deseo nuestro para nuestra familia, ese debe ser el deseo para nuestros hijos, y ese debe ser el deseo para todos nosotros, que seamos salvos. Porque la Biblia dice: ¿qué gana el hombre si conquista todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y también dice: no le teman al que daña el cuerpo, témanle al que puede mandar el alma o el espíritu al infierno. Amados hermanos, nosotros estamos llenos de muchos buenos deseos, pero la mayoría de los buenos deseos que tenemos son deseos materiales.
Y son deseos que posiblemente no son malos en sí, pero que tienen que ver con la vida debajo del sol. Y recuerden que ya vimos en Eclesiastés que todo bajo el sol es vanidad. Entonces yo le puedo desear un buen deseo a mis hijos, que les vaya bien, que sean buenos profesionales, que tengan dinero, pero todo eso es vanidad porque está debajo del sol. ¿No es mucho mejor desearles algo que esté más allá del sol? ¿Que traspase el umbral del tiempo? ¿No es mucho mejor desearles algo que yo no les puedo dar y que ellos no pueden conseguir por sus medios, sino que solo lo pueden disfrutar a través de la gracia? Porque lo que ellos pueden conseguir, pues ni siquiera se los puedo desear, simplemente lo luchan y lo conquistan. Hay personas que dicen, yo me propongo y logro las cosas, pero logran las cosas temporales, porque no podrán lograr las cosas eternas, porque las cosas eternas son provisión soberana de nuestro Dios. Entonces, si usted pide un deseo en este día, para usted o para otros, pida salvación. Les ruego que pidan eso, porque ese deseo genuino es sabio y traspasa o trasciende, y nos puede ser benéfico no solamente para esta vida, sino para la eternidad. En ese sentido, cuando los hebreos antiguos decían Shalom, lo que estaban diciendo es que el Dios de paz, que es Jesucristo, te dé paz. Y que el Dios de paz, que es el Dios verdadero, o el Dios trino, Elohim, te dé prosperidad. Y la prosperidad verdadera es la que viene a través de la gracia derramada en nuestros corazones. ¿Están pidiendo ese deseo? Bueno, y si no, comencémoslo a pedir. Santiago lo dice, comienza su carta diciendo, a ustedes que están dispersos yo les deseo salud. Y uno dice, pero ¿qué era lo que más necesitaban los creyentes dispersos en ese momento? Pues regresar a su tierra, tener favor del imperio de los emperadores romanos para que no los incomodara, tener estabilidad porque estaban sufriendo debido al exilio que enfrentaban, pero Santiago no pide nada de eso. Si uno va a una clínica y ve a un enfermo, ¿qué es lo que uno piensa naturalmente que ese enfermo está deseando y que uno pudiera ofrecerle? Salud física. Pero dice la Biblia que si visitamos un enfermo, recuerdan al final del capítulo, ¿está algún enfermo? Haga oración y sus pecados le serán perdonados. Entonces, todas las situaciones que nosotros enfrentamos, por difíciles que sean, la mejor solución es mirar a Cristo porque hay salvación solamente en Él. Ese es el deseo de Santiago. Pide un deseo y Él pide salud. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y ese es un texto muy bonito que pudiéramos decir hoy es una pauta o un principio para la salud emocional o la salud mental. Y dice que la mejor medicina para el cuerpo y para el alma y para los huesos es la alegría que Dios produce a través del consejo. Es muy importante eso porque hoy en día cuando uno está deprimido le dicen, pues escuche música, vaya a algunas terapias, haga algún tipo de ejercicio, sea escuchado por alguien o haga algún tipo de actividad física o algún tipo de terapia relajatoria. Pero la Biblia dice, ¿está alguno triste? Cante alabanzas. ¿Está alguno alegre? Ore. ¿Está alguno enfermo? Confiese sus pecados. Y en Proverbios dice que la alegría viene por el consejo de Dios y por la obra del Espíritu Santo. En Proverbios 13:17 dice, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Salud. El texto que acabé de leer dice buen remedio. ¿Y para qué son los remedios? Para tener salud. Y este texto dice que la salud viene a través de un buen mensajero y un buen mensaje. Proverbios, que fue escrito por el rey Salomón, nos dice una y otra vez que el ser humano está enfermo, pero la mayor enfermedad del ser humano no son las emociones, o no es el cáncer, o no son los problemas congénitos, que la mayor y más grave y terrible y trágica enfermedad que tenemos es la enfermedad del pecado. Tanto así que en la antigüedad se consideraba o se relacionaba la lepra con el pecado.
como una enfermedad contagiosa, asquerosa, maloliente y que podía llevar a los pacientes a la muerte. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Esa enfermedad del alma, esa enfermedad del pecado, ¿quién la puede tratar? Todas las demás enfermedades hemos ido encontrando a través de la ciencia médica paliativos o soluciones en algunos casos, medicinas, tratamientos, hábitos de vida o a veces intervenciones quirúrgicas, pero para muchas enfermedades se ha encontrado solución. No ha encontrado el hombre solución para la enfermedad del pecado. No hay ni siquiera hay interés en los científicos de la salud en ver cómo se soluciona la tragedia del pecado. Simplemente, pues estamos muertos en delitos y no estamos interesados en saber cómo resolverlo. Pero Santiago nos va a escribir y nos va a decir, yo sí estoy interesado en ese problema. Yo que les voy a escribir este mensaje estoy interesado en que ustedes tengan buena salud. Y para que tengan buena salud les doy el consejo de Dios. Y para que tengan buena salud les doy el mensaje de la palabra porque es el mensaje que da vida. Primera de Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, amados hermanos, Santiago pide salud para sus oyentes. Y uno diría, pero ¿por qué pide salud si todos los creyentes que les está mandando el mensaje, pues se cree que eran judíos y se cree que eran creyentes? ¿Por qué les pide salud? Uno diría, pues sobraría ese deseo para creyentes. Pudiéramos poner ese deseo para un auditorio impío, pero para un auditorio creyente, pues, ¿por qué pedimos salvación? Pero recordemos que a lo largo del mensaje Santiago nos va a decir que muchos de los que estaban en la iglesia o que se congregaban en las iglesias y sinagogas aparentaban ser creyentes, que muchos simulaban ser creyentes, que muchos iban a la iglesia a juzgar, a chismear o a denigrar y otros a justificar sus pecados que escondían muy bien. Es decir, Santiago nos va a decir, aunque ustedes son creyentes, ustedes necesitan que se les hable de la salvación. Y eso es muy importante, amados hermanos, porque a veces pensamos que el evangelio no es para nosotros, sino para los incrédulos. Y resulta que el evangelio es para nosotros. Tenemos que a diario recibir el mensaje del evangelio porque lo necesitamos y lo necesitamos en gran medida. Santiago entiende eso y nos va a decir, yo pido para ustedes un deseo y es que ustedes sean salvos. Ya uno escucharía a la audiencia murmurando y diciendo, pero ¿cómo así? Somos creyentes, somos ortodoxos, somos hebreos, guardamos la Torá, seguimos a Jesucristo, no necesitamos evangelio, pide otro deseo para nosotros. Lo que necesitamos es regresar a nuestra tierra, o lo que necesitamos es tener paz, o lo que necesitamos son políticas imperiales favorables. Sin embargo, Santiago nos dice, no señores, lo que ustedes necesitan es que se les hable, que se les explique y que se les ponga en orden el tema y el plan y el concepto de la salvación. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El anhelo de Santiago es que los creyentes o los hermanos sean salvos. Lo segundo que podemos aprender aquí de Santiago es que Santiago, si yo considero que ya soy salvo y que ya estoy en Cristo, entonces ¿cuál sería el deseo? Entonces el deseo sería que yo pueda seguir o perseverar. Si ya creo en Cristo, ya entendí el Evangelio, entonces el deseo para mí o para ti sería que tú puedas seguir a Cristo y perseverar todos los días de su vida. Y es importante porque aquí usa el término o el nombre Santiago, y Santiago es descrito como un seguidor. Recuerde que este personaje tenía otro nombre que era Jacobo, pero aquí no se usa el nombre Jacobo, sino el nombre seguidor. Es decir, yo me presento como seguidor, no solamente como salvo, sino una vez soy salvo, tengo la fe verdadera, Dios por su gracia me ha constituido en un seguidor, en alguien que sigue. ¿Sigue a quién? Pues a su maestro, a su modelo, a su mentor, a su salvador, que sigue las pisadas y que sigue el modelo y el ejemplo de alguien
y que sigue un camino. Y este concepto en la Biblia es un concepto muy bonito que hoy en día lo hemos perdido, el concepto de seguidor. ¿Sí? ¿Quién es un seguidor? Pues aquel que no tiene sendero propio, que no tiene agenda propia, sino que sigue la agenda de otro, que sigue los pasos de otro y que atiende el ejemplo y sigue las pisadas de alguien que le ha marcado el camino. La Biblia dice que nosotros los creyentes, una vez somos salvos, Dios nos constituye en seguidores. Esa fue una de las frases comunes que Jesús usó para llamar a sus discípulos. ¿Recuerdan? Sígueme. Y recuerden que algunos, dice la Biblia, le dijeron, espere, ¿sí? O no estoy preparado, o voy a hacer esto primero y luego te sigo. Pero Jesús dijo, sígueme, y si no me sigue, no es mi discípulo. Pero hubo algunos que la Biblia registra, dice, y dejándolo todo al instante, le siguieron. ¿Recuerdan? Que esos son los ejemplos admirables en la Biblia, en los cuales nosotros no nos identificamos. Nosotros nos identificamos con el que dijo, acabo de comprar 2 bueyes, déjeme los pruebo y después te sigo. O nos identificamos con el que dijo, espéreme que yo pase un año de luna de miel y luego te sigo. O espéreme que yo haga esto o aquello y entierre a mi padre y luego te sigo. Ahí estamos nosotros identificados. Pero hay un modelo y es de aquellos que dejándolo todo al instante, le siguieron. De alguna manera lo que Santiago está diciendo a los hermanos que les está escribiendo es, yo pido un deseo para ustedes. Ok, son cristianos, son creyentes, ya están a salvo. Entonces ahora el deseo que yo pido es que ustedes lo dejen todo y sigan al Señor. Parece ser que los creyentes que están recibiendo este mensaje no estaban dispuestos a dejarlo todo. De hecho, estaban dispersos y estaban incómodos por ese exilio y estaban reclamando porque ese era como su talón de Aquiles y era su razón de mayor sufrimiento. No queremos estar de un lado para otro, no queremos estar itinerantes, queremos tener estabilidad, tener negocios, prosperar económicamente y no queremos ser seguidores o deambulantes. Y Santiago les recuerda que esa realidad social y política que ellos están enfrentando, que es el exilio o la diáspora, esa realidad se parece mucho a la realidad del discípulo que es un seguidor. Porque si usted es un seguidor de alguien y está en la ruta o en el sendero, pues no puede llevarse la casa, o no puede llevarse el ganado, o no puede llevarse sus propiedades. Si hiciéramos una caminata y nos vamos para la playa, ¿qué sería lo que cada uno llevamos si nos vamos caminando? Sí, yo les digo, bueno, vamos a hacer una aventura ahora en estos días y nos vamos todos para la playa. Como está lejos, nos vamos caminando y tomamos un buen tiempo yendo. Ustedes van a tener que alistar sus pertenencias, pero ¿qué pertenencias son las básicas que llevaríamos? Nadie diría, pues me llevo la casa, me llevo las mascotas, me llevo los muebles, me llevo la empresa. No podemos. ¿Qué tenemos que llevar? Si acaso, la ropa que tenemos puesta y muy poco, no podemos llevar más. Porque si llevamos mucha maleta, apenas comencemos a caminar en el primer kilómetro ya nos quedamos ahogados y tenemos que comenzar a botar las cosas o devolvernos. Lo que está diciendo aquí Santiago entre líneas es, ustedes están dispersos, ¿sí o no? Están enfrentando una realidad política, social y económica, y es que fueron esparcidos por todos los lugares del mundo. Esa figura de la dispersión o esa figura del seguidor o del transeúnte o del peregrino, esa es la figura del cristiano. Esa es la que nos identifica como cristianos. A nosotros nos identifica la figura del seguidor. Discípulo es seguidor. Discípulo es aquel que sigue unas pisadas de un maestro. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, déjenlo todo y síganme. Y algunos no estaban dispuestos a dejar ni siquiera sus bueyes o a su familia. En otra oportunidad Jesús dijo, el que no deje o abandone padre, madre, hijos, mujer, trabajo, todo, por causa de mí, del evangelio, no es digno de mí. Y uno dice, yo no tengo esa capacidad porque yo quisiera arrastrar con todo. O sea, uno no tiene esa capacidad. Cuando uno piensa en una emergencia, uno primero quisiera sacar todo de la casa antes de la emergencia para que todas las cosas se salven.
porque a nosotros nos cuesta mucho desprendernos de las cosas y de las personas, porque estamos apegados, aferrados a las cosas, aferrados a la tierra, aferrados a la casa, a los muebles. Sí, hay personas que incluso en un incendio o en un terremoto, por salvar un equipo, una máquina, se mueren, porque prefirieron no huir, sino decir, bueno, ¿y mi celular? ¿Y si no llevo el cargador? ¿Y si no me llevo esta maleta? ¿O no me llevo la caja fuerte o la billetera? En lugar de correr para salvar la vida. Jesús dijo, si alguien no deja todo, no es digno de mí. Y Santiago está poniendo el dedo en la llaga porque está diciendo, yo soy Santiago. Es decir, yo soy seguidor. Y ustedes están dispersos, yo no estoy, yo vivo en Jerusalén. Pero aunque yo no estoy disperso o exiliado como ustedes, yo soy seguidor. Y como seguidor voy sin maletas, ¿sí? Porque voy itinerante, voy como seguidor del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿son ustedes seguidores de Cristo? ¿O le queremos seguir con casa, carro, beca y todo? ¿Cierto? Que nos cuesta mucho, ¿cierto? Renunciar a esas cosas, porque pensamos que la bendición mayor que tenemos es tener cosas. Incluso si evaluamos este año y los resultados de este año, es muy probable que muchos de nosotros digamos, bueno, pagué mis deudas, logré la casa, mis hijos estudiaron, compré esto, compré aquello, y eso dice uno es como la mayor bendición del año. Pero amados hermanos, ¿no sería la mayor bendición tener paz, estar más firmes en el Señor, haber entendido mejor el Evangelio, haber disfrutado mucho más de la gracia y de la bondad de nuestro Dios, más que cualquier otra cosa? Porque entonces el que no pudo pagar sus deudas no fue bendecido, o el que no pudo adquirir su casa o sus hijos no estudiaron, no fue bendecido. Recordemos que la bendición de Dios no se mide por cosas materiales, sino se mide por conocimiento, firmeza y compromiso en la fe. Y eso lo hemos estudiado mucho. Santiago casi que les está resolviendo el problema a los hermanos desde el primer término que él usa en su carta. Como toda la escritura es intencional, cuando Santiago se presenta, les está resolviendo el problema. Es decir, no se quejen de que están dispersos. Es que esa es la vida del cristiano. No se quejen de que no tienen nada, es que esa es la vida del cristiano, vivir para Dios, porque las demás cosas son añadiduras y en cualquier momento hay que desprendernos de ellos. Los receptores del mensaje están quejándose porque ellos quisieran tener estabilidad, tener cosas a que aferrarse, pero amados hermanos, entre más cosas tenemos a que aferrarnos, menos confiamos en nuestro Dios. Y ustedes lo pueden evaluar, cuando ustedes tenían menos condiciones económicas, posiblemente valoraban más un pequeño detalle. Pero a medida que ya tenemos más y tenemos más y tenemos más, pues cualquier detalle ya no lo valoramos, sino que nos es como que no es valioso, no nos sirve, porque tenemos mucho más. Santiago nos va a decir, ustedes son seguidores, y si son seguidores, lo están experimentando aún en su realidad civil como dispersos. Vamos a leer algunos textos de apoyo. Mateo 10, 6 y 7 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 15, 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso que está diciendo sobre Jesucristo también lo cumplió Santiago, porque Santiago mandó un mensaje a los judíos que estaban en territorio gentil, pero que da a entender que eran ovejas perdidas. Tenían tradición, tenían conocimiento, pero estaban perdidos. Y es probable que muchos de nosotros, teniendo tradición, teniendo conocimiento y teniendo doctrina, también estemos perdidos. ¿Perdidos en qué? En nuestra concepción de la vida, en nuestras maneras no bíblicas de vivir, y de pronto concentrados en cosas materiales y no en las cosas eternas. Si cuando usted evalúa el resultado del año solo lo evalúa en términos materiales, pues probablemente ese resultado no le sirve. Es mucho mejor evaluar el año diciendo, ¿qué ha hecho Dios por mí? ¿Cómo he crecido en conocimiento, en devoción, en fervor?
aunque la economía no haya crecido o la salud se haya deteriorado. En Tito capítulo 2, versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y en 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Todos esos textos nos ponen en la perspectiva correcta y es, si somos creyentes, nuestro objetivo es seguir a Cristo, no seguir al mundo, porque ya seguíamos al mundo antes. Recuerden que el salmista Asaf, que seguía al mundo antes y ahora seguía a Cristo, pretende seguir a Cristo, pero seguir mirando para atrás. Como dicen hoy en día, no se puede vivir con espejo retrovisor. No podemos decir que seguimos a Cristo mirando y admirando lo que dejamos atrás como si hubiéramos perdido mucho. ¿Recuerdan la esposa de Lot? Que es un ejemplo. El Señor les dijo a través de estos mensajeros, salgan urgentemente y no miren atrás. ¿Qué estaría pensando cargar la mujer de Lot que se le había quedado? Su bolso, quizás, su maquillaje, sus joyas. ¿Qué algo que ella pudiera necesitar en el camino? Y dijo, se me quedó. Y volteó a mirar y así quedó como hecha o convertida en una estatua de sal. Y ese es un ejemplo que suena como si fuera una metáfora simplemente, pero es un hecho real de la historia. Dice la Biblia, no miren atrás porque el que mira atrás no es apto. Estos creyentes de la iglesia de Santiago, a la cual les escribe, parece ser que están intentando avanzar mirando atrás. Y amados hermanos, o usted mira adelante o mira atrás. Pero no hay manera de mirar simultáneamente. Nuestro ángulo de visión no nos permite mirar adelante y mirar atrás. Y de hecho, cuando usted va manejando y va adelante, mirando adelante y voltea a mirar, fácilmente en milésimas puede tener un accidente porque miró atrás. Los creyentes a los cuales les dirige la carta a Santiago, parece ser que están mirando atrás. Y Santiago les dice, no miren atrás, sigan. ¿Se acuerdan cuando Moisés se detuvo, cuando vio el mar rojo y vio los soldados? ¿Y recuerdan qué le dijo el Señor a Moisés? No temas, dile al pueblo que marche. Y dice, pero ¿cómo va a marchar si el mar estaba al frente? No se detengan, simplemente avancen. Eso hace un seguidor. Un seguidor tiene la orden de seguir, no importa las condiciones o las circunstancias. No importa si hace frío o invierno o verano, no importa si hay escasez o abundancia, no importa si hay tribulaciones, simplemente el creyente fue llamado a seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor lo llame. ¿Sí? No puede detenerse, no puede regresar, simplemente debe seguir porque es la orden del Señor. Recuerden que cuando el pueblo se detuvo en el desierto, se detuvo porque pecó y se detuvo para ser juzgado. Porque la orden de Dios era avancen, al frente, siempre adelante. Eslóganes militares, siempre adelante, ¿cierto? Siempre de frente y siempre firmes, no importa las circunstancias. Y lo dice el Salmo, lo dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Si Jesús se detiene, nosotros nos detenemos, pero Él no se ha detenido. Entonces nosotros tenemos que seguir. Entonces, ¿cuál es el deseo para los creyentes que están recibiendo esta carta? Primero, que sean salvos, que entiendan el plan y el programa de la salvación, pero una vez son salvos, que ellos se constituyan en fieles seguidores del Señor Jesucristo. En seguidores abnegados y seguidores que no se desaniman o desertan con facilidad. Tenemos un fenómeno, amados hermanos, que tenemos que entender y enfrentar. Y es el fenómeno del desánimo. Y lo va a abordar Santiago. Santiago es un excelente predicador
que aborda todas las temáticas que hoy en día nosotros enfrentamos, y es la del doble ánimo, que básicamente es la inconstancia, que hoy tengo toda la energía y mañana estoy desinflado. ¿Y por qué nos pasa eso? Generalmente porque ponemos la mirada en las circunstancias, porque tenemos expectativas irreales, porque no entendemos que seguimos es al Señor indistintamente de lo que nos trae o nos dé, y porque nosotros tenemos la tendencia a mirar a los lados, y cuando uno mira a los lados se desanima, o cuando mira hacia adentro se desanima. Santiago nos va a decir: sigan adelante, no miren atrás, no se desanimen. Ese es el carácter del seguidor. La pregunta para ustedes es: ¿están siguiendo como fieles seguidores? ¿O un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás? Que nos suele pasar. ¿O hoy sí y mañana no? ¿O un mes animado y 11 desanimados? ¿O nos animamos en enero y en diciembre estamos viendo que todos los propósitos del año los perdimos? El llamado de Santiago acá es: siga al Señor, no se desanime, no importa la realidad. Dispersión, crisis política, realidades adversas económicas, realidades de la salud, problemas en la economía, siga adelante. Y Santiago va a abordar el tema del desánimo, el tema de las guerras, el tema de los ricos opresores, va a abordar el tema de la enfermedad, va a abordar el tema del desánimo, y en todas esas realidades dice: lo único es, como dicen, para adelante es para allá, ¿cierto? Vamos adelante, vamos al frente. Ese es el deseo de Santiago. Casi que Santiago resolvió ya toda la carta. Casi que con esa introducción Santiago pudiera darse por bien servido de decir: pues ya les dije lo que yo les quería decir. Pero luego concluye con otro deseo, y es el deseo de servir al Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Salvación, seguir o seguidor, y servidor. No es suficiente con seguir al Señor. Hay que seguirlo, por supuesto, todos los creyentes fuimos llamados a hacerlo, pero Dios nos llama a que nosotros sirvamos al Señor. Es decir, que hagamos cosas, tareas, que ejecutemos funciones, o que pongamos en acción los dones que el Señor nos ha dado. No es suficiente seguir, es necesario seguir en servicio, o como llaman, en servicio activo. Si estamos en servicio activo, yo no soy un espectador en el reino de los cielos. No fuimos llamados para ser espectadores, fuimos llamados para tomar la cruz. Es decir, tomar responsabilidad a través de la oración, de los dones, de los talentos, a través de las funciones y deberes que Dios nos ha encargado. Todos debemos tomar la cruz y seguir al Señor. Jesús no dijo: sígueme simplemente. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome la cruz. ¿Recuerda? Y es la cruz del compromiso, la cruz del servicio, la cruz de la entrega, la cruz de la perseverancia, la cruz de la disposición para hacer las cosas. A veces pareciera que tenemos más disposición para cualquier otra cosa que para las cosas de Dios. Y ese es un mea culpa que debemos reconocer. Que a veces tenemos más disposición para un viaje, para un negocio, para un paseo, para otras actividades que son buenas, pero no tenemos la misma o mejor disposición para las cosas de Dios. Santiago nos va a ayudar a decir: si seguimos al Señor hay que hacerlo con fervor, hay que hacerlo con compromiso, con denuedo, y hay que hacerlo con servicio, no simplemente siguiendo, sino siguiendo, haciendo y poniendo las manos en el arado para poder participar del reino de los cielos. La Biblia dice que a Dios le plació no solamente llamarnos, sino darnos tareas. Y es una de las cosas bonitas de la vida de la iglesia, porque en la vida de la iglesia todos tenemos tareas, todos tenemos encargos. No hay nadie que no tenga un encargo en la iglesia. ¿Sí? Algunos tienen encargos públicos, otros tienen encargos privados, unos tienen encargos oficiales y otros tienen encargos no oficiales, pero todos en la iglesia tenemos encargos, desde el mayor hasta el menor. ¿Sí? Aún los más pequeñitos de la iglesia tienen encargos. Y los mayores de la iglesia también tenemos encargos. ¿Qué encargos tenemos? Orar sin cesar, leer la palabra, no dejar de congregarnos, predicar, evangelizar, aconsejar,
exhortar, soportarnos, servir, o sea, son múltiples los encargos. Y no podemos dejar de cumplir los encargos, porque esos encargos son la manera como servimos a nuestro Señor Jesucristo. A mí me llama mucho la atención la manera como se presenta Jacobo. Jacobo se pudo haber presentado, les habla a continuación el hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo estoy aquí en representación de mi gran hermano que ya fue crucificado. ¿Sí? Esa hubiera sido una presentación veraz, pero no adecuada para el interés de la carta. ¿Por qué Santiago no se presenta como hermano del Señor Jesucristo si lo era? Santiago se hubiera podido presentar aquí como el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Era un pastor. 30 años de pastorado en Jerusalén. ¿Por qué no se presentó? Les habla el pastor de la iglesia o el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Era verdad también, lo hubiera usado. ¿Por qué no lo usó? ¿Por qué Santiago usa el título más chocante, especialmente para un hebreo, y más chocante para nosotros hoy en día? Porque el más chocante para los hebreos es siervo. ¿Quién quería ser siervo? Recuerden que los judíos o los hebreos antiguos más bien se preciaban de tener siervos. Y entre más poder ostentaban, más siervos tenían. Más esclavos tenían, más criados tenían. Ese era uno de los privilegios de los hebreos antiguos, que ellos tenían siervos. Y cuando Dios los castigó, los constituyó a ellos siervos de otros. Santiago quiere ofender, pareciera que nos quiere ofender a todos, porque nos dice, yo quiero que ustedes sean salvos cuando ya somos creyentes. Nos dice, yo quiero que sirva al Señor cuando se presume que todos seguían al Señor, y ahora dice, yo me presento como siervo y los llamo a ustedes a ser siervos, cuando para ellos eso era lo más chocante o lo más incómodo. Creo que uno de los propósitos de la carta de Santiago es poner el dedo en la conciencia, despertarnos. Yo presumo que soy siervo, pero probablemente estoy presentándome como un amo. Y Santiago lo va a decir en el capítulo 4 y 5. Ustedes realmente no son siervos, porque ustedes se creen con el derecho de clasificar las personas en la iglesia, y son parciales en su trato con las personas. Y ustedes tratan mejor a los ricos y tratan inferior a los pobres. Incluso desprecian a las viudas, a los huérfanos y a los enfermos. Eso no lo hace un siervo, porque un siervo entiende la función de servir a todos por igual. Y nos va a decir que nuestra fe sea sin acepción de personas. Entonces Santiago sí nos va a decir que el título de siervos que tenían los creyentes gentiles o judíos en territorio gentil era meramente un título. Es decir, yo soy siervo, pero de ahí no pasé. Porque si yo soy siervo, tengo que demostrar cuál es mi obra. Y Santiago nos va a decir, muéstrame tus obras para yo saber cuánto sirves y cuánta fe tienes. Porque si tu fe no es demostrada con obras de servicio, pues me temo que usted simplemente hizo caso omiso al deber. ¿Recuerdan? Santiago nos va a ayudar a entender ese concepto. Y es muy importante porque nos va a decir, si usted no sirve, posiblemente no es seguidor, y si no es seguidor, posiblemente no es salvo. Y dicho de otra manera, si usted es salvo, es un seguidor fiel y constante, y todo seguidor constante también es un servidor abnegado en la causa del Señor. ¿Cómo les parece el deseo de Santiago? Un deseo excelente para cada uno de nosotros, para que podamos entender nuestro deber y nuestro encargo. Primera de Pedro, capítulo 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Ese es el carácter del siervo. El siervo, una de las cosas que entiende es que está bajo autoridad. Otro de los deberes del siervo y del carácter natural del siervo es que no se manda solo, sino que está en función de la orden del amo, pero también en función de un cuerpo, unos a otros sumisos, revestidos de humildad. Esa es otra de las virtudes principales del siervo, humildad. ¿Por qué el siervo no puede ser soberbio? Porque no es amo. ¿Sí?
No es el capitán, no es el jefe del barco, es simplemente un funcionario, un operativo, es simplemente un servil o un mandadero, no puede ser altivo. Entonces miren que la virtud principal del siervo es la humildad. Y toma de aquí un salmo el apóstol Pedro diciendo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y a nosotros nos encanta el texto cuando Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero cuando Jesús dijo eso, lo que les dijo fue, yo soy el amo y ustedes son mis siervos. Y solo pueden ser siervos si agachan la cabeza, si están sumisos unos a otros, están sujetos a las autoridades y hay un premio para los que se comportan de esa manera. Y el premio para ellos es que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y en Corintios, 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué tan humildes son ustedes? Yo ya tengo la respuesta y es nula. Es muy difícil ser humildes, porque nosotros naturalmente somos soberbios. Y eso vemos en nuestros niños desde que nacen. ¿Sí? Desde que un niño nace no se quiere dejar quitar el juguete. ¿Y él qué es lo que está diciendo? Yo tengo más fuerza y te lo voy a ganar. ¿Sí? Yo no te lo dejo. Es decir, está mostrando su dominio, su control, está queriendo subyugar al otro. Y la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago nos va a llamar, amados hermanos, a la tarea del servicio, pero no del servicio de etiqueta, sino del servicio real, mostrado en acciones y mostrado en virtudes y mostrado en hechos que ni siquiera se pueden medir, como la gratitud, la sencillez, el amor verdadero, la igualdad, el trato justo, que a veces no se puede medir, pero que hace parte del servicio al Señor. Dice la Biblia, si tú vas a la iglesia y saludas mejor al hermano que te cae bien y no saludas al que te cae mal, ¿haces bien? Eso es soberbia. Si tú llegas a la iglesia y buscas el mejor lugar porque tú tienes mejor posición económica y dejan menor lugar a los que tienen menor posición económica, ¿haces bien? Eso también es soberbia. Si tú vienes a la iglesia y hablas mal de tu hermano y haces comentario de tu hermano, ¿estás haciendo bien o no? Eso también es soberbia. Porque los siervos no se juzgan, los siervos se apoyan, porque los siervos están en la misma categoría de sumisión en función del amo. Así que, amados hermanos, pidan un deseo. ¿Qué deseo pidieron hoy? El deseo de Santiago es, yo deseo que ustedes sean salvos, sigan al Señor y le sirvan. Nada que ver con los deseos nuestros, ¿cierto? Y el deseo para nosotros hoy sería el mismo, y para el hermano que está a nuestro lado, y para nuestros hijos. Yo deseo que ustedes y todos nosotros seamos salvos, que sigamos al Señor perseverantemente, sin desanimarnos y sin mirar atrás, y que le sirvamos con todo el corazón, sin importar las condiciones y las consecuencias y el fragor de la lucha. ¿Están dispuestos a recibir ese deseo? ¿Ustedes creen que Dios nos puede cumplir ese deseo? Es un deseo genuino, pero si pedimos ganarnos el baloto, posiblemente no nos lo dé. O si pedimos triplicar nuestros activos, posiblemente no nos los dé. O si pedimos viajar para otro país para estar en otras condiciones, posiblemente no nos lo dé. Pero si pedimos salvación, seguimiento y servicio, es muy probable que Dios nos dé ese deseo y que el Señor nos ayude, amados hermanos. Amado Señor, gracias te damos por esta mañana, porque tu palabra a través de este mensaje, de este sermón magistral de Santiago, nos va a enseñar cosas extraordinarias de lo que tú quieres, anhelas y deseas en tu sabia y perfecta voluntad para tus hijos. El mayor deseo de tu Hijo Jesucristo para sus ovejas es la salvación. No es ni la salud física, ni el dinero, ni las riquezas, ni los viajes. Y el mayor deseo es que una vez somos salvos te podamos seguir y seguir hasta el final y seguir aceptando las condiciones del camino
y seguir sin proponer nuestra agenda, sino rindiendo nuestra agenda a ti, dejando todo al instante y siguiéndote. Pero que lo hagamos en posición de servicio, en actitud de compromiso, en actitud de poner en tus manos los dones y las virtudes que nos has dado, en posición y en actitud de ayudar a otros, de consolar, de levantar, de exhortar, de ser útiles. No vamos por este sendero como individuos egoístas y personalistas. Vamos por este sendero como pueblo, como familia, como cuerpo, como una unidad compuesta por muchos miembros. Si el uno se desanima, el otro lo anima. Si el uno se cansa, el otro lo ayuda. Si el uno decae, el otro lo levanta. Si el uno está enfermo, el otro ora por él. Si el uno está desanimado, el otro lo conforta. Ese es el servicio, prestándonos un servicio mutuo de ayuda, de apoyo, de respaldo y no de señalamiento o de juicio. Que no nos destruyamos entre nosotros, sino que nos ayudemos. Que no seamos carga el uno para el otro, sino alivio. Que podamos alivianar la carga del hermano a través de nuestra actitud, de nuestra compasión, de nuestras oraciones y de nuestra disposición de servicio en tu obra. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos porque estamos faltando a esos deberes. Por eso ese es un buen deseo para esta mañana y un deseo que rogamos que nos lo concedas a través de tu gracia y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.